Esta teoría pretende explicar el motivo por el cual las hijas de Tim se ven completamente diferentes de una película a otra. Por supuesto, lo obvio es que se trata de un simple cambio de diseño para que las personajes se vean visualmente más lindas. No se tomen esta teoría tan en serio, ya que es claro que es falsa y pronto puede serles mentira. Esto es más para jugar con la idea, dando una explicación divertida de por qué, dentro del universo de la película, las niñas son distintas. Comencemos con la teoría. Hasta ahora, solo ha salido un tráiler de la segunda película de Boss Baby o Un jefe en pañales, como es nombrada en latino. Aquí podemos ver a un Tim adulto feliz con su familia, su esposa y sus dos hijas. Algo que llamó la atención de los espectadores es que, en efecto, el diseño de las dos hijas cambió. Color de piel, color de ojos, color de cabello y rasgos faciales muy distintos. Esta loca teoría explicaría el motivo de estos cambios. La respuesta es simple: son otras niñas. Las niñas que vimos en la primera película son producto de un primer matrimonio, mientras que las niñas de la secuela son hijas de la mujer que vemos en el tráiler, quien vendría siendo la segunda esposa de Tim. Algo que podría ser una prueba de que se tratan de niñas diferentes es que la niña del tráiler no tiene por ningún lado al que fue el juguete favorito de la infancia de Tim, Borreguita. En cambio, la niña de la primera película no suelta a Borreguita. Ese juguete fue heredado por la hija mayor del primer matrimonio. Aunque no es una prueba muy sólida, debido a que quizá aún podamos ver a Borreguita en la película y simplemente no se muestra en el tráiler. O quizás sí aparece escondida en la escena de la habitación de la niña. En resumen, Tim tiene 4 hijas en total, un par de hijas por cada matrimonio. La hija mayor del primer matrimonio fue quien heredó el juguete llamado Borreguita. Para la segunda película, las niñas que veremos son del segundo matrimonio. Pero la cosa no termina ahí. Oh no, esta teoría se pondrá todavía más turbia. Como notarán, hay una enorme diferencia en la relación de los hermanos Tim y Ted en la primera y en la segunda película. Mientras que en el final de la primera película, todo termina en una resolución en la que ambos hermanos se llevan bien, podemos ver en el tráiler de la secuela que se distanciaron. La pregunta es, ¿qué pasó? Yo les responderé de acuerdo a esta teoría. Algo ocurrió entre el nacimiento de la bebé rubia de la primera película y la bebé castaña de la secuela. Primero, hay que saber cuánto tiempo ha pasado. De acuerdo a la primera película, la bebé rubia nació en el 2017. Ese fue el año en que se estrenó la película. Lo siguiente es una suposición. Supongamos que la secuela se ubica en el año 2020 o 2021. Eso daría como mínimo una diferencia de 3 años de edad entre una bebé y la otra. Si son atentos, ya habrán notado lo terrible que es esto. Cuando nació la bebé rubia, la niña morena de la secuela ya había nacido. Esto nos dice que la niña mayor de la secuela es producto de una infidelidad, mientras Tim seguía en su primer matrimonio. El orden de nacimiento de las niñas sería así. La mayor es la niña de piel clara de la primera película. La que sigue es la niña de piel oscura de la secuela. Le sigue la bebé rubia de la película original y al final la menor es la bebé castaña de la secuela. Para la época de la secuela, las niñas de la primera película deben tener alrededor de 10 y 3 años. La niña mostrada en el tráiler tiene unos 7 años y la bebé es una recién nacida. Al descubrirse que Tim tenía una segunda familia, la primera esposa se divorció de él. Tim entonces se casó con su amante y ahí nació la bebé más pequeña. Este fue el conflicto que dividió a la familia Templeton. Como es de esperarse,
Ted se decepcionó profundamente de su hermano por abandonar a su primera familia. Ted adora a sus 4 sobrinas por igual, pero no puede perdonar a su hermano Tim por haber abandonado a 2 de sus hijas. Fue este el motivo principal de su distanciamiento. Por ello, ahora se les dificulta llevarse bien y discuten siempre que se ven. Claro, no hay que alarmarse, ya que lo más probable es que todo lo que expuse no tenga ningún sentido y se trate tan solo de un rediseño de las niñas. Menos mal, es solo una teoría. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos aquí. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.